Mira al cielo una noche despejada. Entre miles de estrellas hay un grupo que todos podemos reconocer. 3 luces alineadas, perfectas, que parecen un cinturón suspendido en la inmensidad. Es Orión. Para los egipcios era el reflejo de Osiris, dios de la vida y la muerte. Para los mayas, un portal hacia el corazón del universo. Para los antiguos griegos, un gigante inmortal que caminaba entre los cielos. Pero detrás de esos mitos se esconde una verdad aún más poderosa. Orión no es solo un grupo de estrellas, sino el hogar de una de las civilizaciones más enigmáticas del cosmos. Los Oriónidas. Seres que vivieron la dualidad en su forma más intensa. Luz contra oscuridad, libertad contra control, compasión contra poder. Su historia es la memoria cósmica del eterno conflicto que también habita dentro de cada ser humano. ¿Y si la batalla entre la luz y la sombra que sentimos en nuestro interior fuera un eco de la guerra cósmica de Orión? Los egipcios alinearon las pirámides de Giza con las 3 estrellas del cinturón. Los mayas observaron en él el lugar de nacimiento de los dioses creadores. Incluso en culturas nórdicas y africanas, Orión aparece como un cazador, un guerrero, un guardián de los cielos. Pero ¿por qué tantas civilizaciones separadas por miles de kilómetros miraron a Orión con tanta devoción? La respuesta es que desde Orión llegaron influencias directas a la Tierra. No solo luz, sino enseñanzas, memorias y pruebas. Los Oriónidas son recordados como una civilización estelar que atravesó uno de los mayores desafíos del cosmos: la polaridad extrema. Dentro de ellos convivieron 2 corrientes, una que buscaba expandir la conciencia en libertad y otra que deseaba controlar y manipular. Ese conflicto se convirtió en una guerra cósmica que resonó en toda la galaxia. Comprender a los Oriónidas es comprender también por qué la humanidad lucha constantemente con sus sombras internas y cómo podemos integrar la dualidad en nuestro despertar espiritual. Orión es una de las constelaciones más fáciles de reconocer. Sus 3 estrellas centrales, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, forman el famoso cinturón, visible en todo el mundo. A su alrededor brillan gigantes estelares como Betelgeuse, una supergigante roja, y Rigel, una supergigante azul. En la astronomía moderna, Orión es un laboratorio cósmico. Allí nacen nuevas estrellas en la nebulosa de Orión, una inmensa nube de gas y polvo visible incluso con pequeños telescopios. Pero en la visión esotérica, esta nebulosa es mucho más que un vivero estelar. Es un portal cósmico que conecta dimensiones, un umbral por el que seres y energías viajan hacia nuestra galaxia. Los Oriónidas serían entonces guardianes y habitantes de este portal, seres que evolucionaron en medio de una región donde la dualidad se manifestó con una fuerza sin precedentes. ¿Y si la nebulosa de Orión, que vemos como una nube de gas, fuera en realidad la cicatriz de una antigua guerra cósmica? Los testimonios esotéricos y canalizados describen a los Oriónidas como una civilización variada. Algunos eran altos, de piel luminosa y ojos brillantes, con una energía magnética que transmitía poder y sabiduría. Otros, más densos, se inclinaban hacia formas humanoides robustas, con miradas intensas que reflejaban su deseo de control. A diferencia de otras razas estelares más unificadas, los Oriónidas se caracterizaban por la división interna. En ellos, la dualidad no era un concepto filosófico, sino una realidad tangible. De un lado, los que defendían la compasión, la evolución y la libertad. Del otro, los que buscaban dominar mundos jóvenes y utilizar el conocimiento para controlar. La influencia de los Oriónidas llegó a la Tierra en forma de mitos, símbolos y construcciones. Egipto. Las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. Se decía que el faraón, al morir, viajaba a Orión para reunirse con los dioses. Mayas llamaban a Orión la tortuga cósmica, de cuyo interior nacía la vida. Para ellos era el portal del fuego creador. Dogons, África. Tenían conocimientos avanzados de estrellas en Orión y Sirio, que la ciencia apenas descubrió siglos después.
Grecia. Orión era un gigante cazador, mitad divino, mitad humano, atrapado entre la soberbia y la gloria. Orión es el escenario de la lucha entre fuerzas opuestas. Y esa lucha no es ajena a la humanidad. Está inscrita en nuestro inconsciente colectivo. ¿Será que, al mirar Orión, no solo contemplamos estrellas, sino el reflejo de nuestra propia batalla interior? La guerra de Orión. Una guerra que no se libró con armas físicas, sino con frecuencias, con pensamientos, con poderosas ondas de intención. Los oriónidas, divididos entre dos facciones, se convirtieron en el espejo universal de la dualidad, la luz que busca liberar y la sombra que busca poseer. En el principio, la civilización de Orión prosperaba en equilibrio. Sus ciudades eran templos de geometría viva. Sus cielos vibraban con música armónica y sus habitantes conocían el poder de la energía creadora. Pero a medida que su sabiduría crecía, también creció el deseo de control. Algunos comenzaron a experimentar con la manipulación energética, intentando dominar la vibración de otros mundos jóvenes. Otros, oriónidas, los llamados guardianes de la llama blanca, se opusieron a esa desviación, defendiendo la libertad de conciencia. Y fue entonces cuando se rompió el equilibrio. El conflicto se extendió por sistemas enteros y todos se vieron envueltos en una tormenta de luz y sombra. ¿Y si esa guerra cósmica no hubiera terminado nunca, sino que aún se libra dentro de cada uno de nosotros, cada vez que elegimos entre miedo o amor? No fue una guerra material, sino vibracional. Las fuerzas oscuras intentaban alterar los campos de energía de los planetas. Los guardianes de la luz contrarrestaban elevando la frecuencia del amor. El sonido, la geometría y la intención eran las verdaderas armas. Se dice que algunos mundos fueron completamente desintegrados por el exceso de poder, mientras otros lograron ascender a dimensiones más altas. Fue en ese punto cuando el Consejo Galáctico intervino, sellando los portales interdimensionales de Orión para detener la expansión del conflicto. Las consecuencias fueron profundas. Los oriónidas quedaron fragmentados, dispersos por la galaxia. Algunos se refugiaron en Andrómeda buscando redención. Otros descendieron vibracionalmente, conectando con civilizaciones más densas. De esa fractura nacieron muchas de las razas que hoy pueblan los relatos de sabiduría estelar. Según las tradiciones esotéricas, el alma humana recuerda ese evento. Esa es la razón por la que la humanidad vive en una constante tensión entre luz y sombra. El ego, el miedo, la lucha de poder, son ecos de aquella guerra primordial. Cuando sentimos en nosotros la batalla entre la compasión y el control, entre el amor y la dominación, estamos reviviendo simbólicamente la guerra de Orión. Por eso, el aprendizaje que nos dejan los oriónidas es tan crucial. La luz no vence destruyendo la sombra, la trasciende abrazándola. ¿Y si la misión del alma humana fuera precisamente sanar la herida de Orión, integrando su historia en nuestro despertar? Aunque aquella guerra cósmica terminó hace eones, su eco llegó a nuestro planeta. Los oriónidas no solo dejaron su huella en el universo, dejaron señales visibles en la Tierra. Los sacerdotes egipcios consideraban a Orión el lugar de origen de los dioses. Osiris, el dios de la resurrección, representaba la estrella Al-Nitak, la primera del cinturón. Las 3 pirámides de Giza fueron alineadas con precisión milimétrica para reflejar esas estrellas. No era un capricho arquitectónico. Era una llave energética, un recordatorio físico de la conexión entre la Tierra y Orión. Durante los rituales funerarios, los faraones recitaban himnos que hablaban de ascender a las estrellas de Orión, convencidos de que allí regresaban las almas puras. ¿Y si las pirámides no fueran solo tumbas, sino portales que recordaban el camino de regreso a las estrellas? En Mesoamérica, los mayas observaban a Orión como una tortuga cósmica que contenía el fuego de la creación. De su vientre, la nebulosa de Orión, decían que había nacido la humanidad. Sus templos y observatorios estaban alineados con precisión hacia esas 3 estrellas centrales. Cada vez que una nueva era comenzaba, los sacerdotes encendían el fuego sagrado mirando hacia Orión, simbolizando el renacimiento del cosmos. Los dogones de Mali conocían detalles sobre las estrellas de Orión y Sirio miles de años antes de que los telescopios modernos las descubrieran.
En la tradición griega, el cazador Orión representa la fuerza desbordada que debe aprender humildad, una metáfora perfecta de la guerra interior. En culturas nórdicas, el mismo grupo de estrellas era visto como un puente de los dioses que unía los mundos de los vivos y los espíritus. A través de distintas épocas y geografías, Orión aparece siempre como un portal, una advertencia y una promesa. Una advertencia sobre el poder sin sabiduría y una promesa de redención para quien aprende a equilibrar la sombra con la luz. ¿Será que las civilizaciones antiguas no adoraban las estrellas, sino que recordaban de dónde vinieron? Dicen los sabios del universo que todo lo que existe nació de un contraste. La luz se reconoció como tal porque existió la sombra. Y en Orión, esa verdad se vivió en su forma más pura, más dolorosa y más reveladora. Los oriónidas aprendieron que la oscuridad no es el enemigo de la luz, sino su espejo, que cada vez que rechazamos una parte de nosotros, la hacemos más fuerte, y que solo cuando miramos nuestra propia sombra sin miedo, descubrimos el poder de transformarla. Durante milenios, la humanidad ha temido su propio lado oscuro, la ira, la envidia, el deseo, el ego. Pero los oriónidas comprendieron que la sombra es una energía sin dirección. No es maldad, es potencia sin propósito. Cuando la negamos, se vuelve destructiva. Cuando la abrazamos, se vuelve creativa. Ellos entendieron que la integración es la verdadera victoria. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de iluminarla desde dentro. Así, los guardianes de la llama blanca enseñaban: la luz pura no nace del rechazo, sino del abrazo consciente de todo lo que somos. Y si la guerra que intentas evitar fuera en realidad la oportunidad que tu alma eligió para recordar su poder. Los oriónidas comprendieron que cada ser lleva una chispa divina que puede convertirse en fuego o en sombra, según la intención que la guíe. Ese fuego interior es el mismo que sentimos cuando amamos, cuando soñamos, cuando luchamos por algo que creemos justo. Pero también es el fuego que puede consumirnos si lo usamos para dominar o imponer. Por eso su mayor enseñanza fue: no temas a tu fuego, aprende a dirigirlo. El alma humana heredó esa llama. Y por eso, en cada vida, somos puestos ante decisiones que nos enfrentan a nuestra dualidad. No para castigarnos, sino para recordarnos que el poder siempre ha estado dentro. Cada vez que eliges perdonar en lugar de vengarte, estás sanando un fragmento de Orión. Cada vez que eliges amar, en lugar de controlar, estás devolviendo la luz a esa antigua constelación. Miles de años después, la energía de Orión sigue activa en el campo energético de la Tierra. No como una amenaza, sino como una frecuencia de aprendizaje colectivo. Vivimos tiempos en que la humanidad vuelve a sentir esa tensión entre luz y sombra, guerras, polarización, caos, y también despertares masivos, actos de compasión y conciencia global. Cuando ves a las sociedades divididas, cuando las ideologías chocan, cuando la tecnología se usa tanto para unir como para manipular, ahí está la huella de los oriónidas. El reto de nuestra era no es repetir su guerra, sino integrar su lección, elevar la conciencia desde el equilibrio, no desde la imposición. Cada ser humano es ahora un punto de reconciliación cósmica. Cada corazón que elige el amor por encima del miedo está curando una herida estelar. Y si el propósito de tu vida no fuera alcanzar la perfección, sino reconciliar la luz y la sombra dentro de ti, los textos canalizados dicen que, tras su redención, los oriónidas se convirtieron en guardianes del equilibrio universal. Ya no intervienen en guerras ni controlan mundos. Ahora custodian los portales donde la conciencia despierta. Ellos susurran a quienes los recuerdan: no temas tus contradicciones. Dentro de cada duda nace la semilla de una verdad mayor. Su mensaje final para la humanidad es simple y poderoso: todo lo que niegas te domina, todo lo que aceptas te libera. La próxima vez que la constelación de Orión aparezca, recuerda que no estás mirando solo un grupo de luces lejanas. Estás mirando una historia antigua que sigue latiendo dentro de ti. La historia de una civilización que aprendió, con dolor y amor, que la verdadera ascensión no consiste en huir del conflicto,
sino en iluminarlo con conciencia, porque la luz no se demuestra en la ausencia de sombra, sino en la capacidad de seguir brillando en medio de ella.